Él es el cardenal Carlos Aguiar, máxima autoridad de la Iglesia en México, y en entrevista exclusiva para Enlace Judío, el cardenal habla sobre el coronavirus, así como la relación actual entre el judaísmo y el cristianismo. Hola cardenal, qué gusto estar aquí con usted, muchas gracias por recibirme. Es un gusto recibirles y sobre todo sabiendo la orientación que va a tener esta entrevista hacia una comunidad que aprecio mucho, la comunidad judía de México. Cardenal, quisiera iniciar con el tema que hoy preocupa a tantos, el coronavirus. ¿Qué recomendaciones tendría la Iglesia ante una sociedad que podría caer fácilmente en el pánico? Yo considero fundamental generar la conciencia personal ante esta situación. Es decir, todos y cada uno tenemos un aporte que hacer cuando es un problema común. Nadie se escapa. Nadie puede decir, al cabo a mí no me va a tocar, yo estoy muy joven, yo estoy sano, tengo todos mis elementos de salud garantizados, esto le va a llegar a los ancianos o a los niños o a los que de por sí han traído enfermedades respiratorias. Nuestra corresponsabilidad es fundamental. Nosotros tenemos que cuidar que si estamos en una situación así debemos de procurar no estar en situaciones donde podamos contagiar o contagiarnos. Debemos de cuidar, lavarnos las manos, todas las recomendaciones que nos han hecho, tratar de intensificar cualquier cuadro de salud en la línea de las vías respiratorias y ver con un médico de cabecera, en el caso dado de tenerlo, si se trata de un resfriado común y no ir a los hospitales, para que los hospitales en tal caso tengan siempre la capacidad de atender a quienes sí pudieran eventualmente necesitar los auxilios de respiración o de estos aspectos que estamos viendo sucede en los otros países. Entonces es una calma, mientras más moderemos nuestras actitudes en este sentido de cuidado, yo creo que podemos pasar este riesgo, aún llegando a nuestro país con mayor fuerza, de la mejor manera. Esperemos que así sea. Cardenal, comentaba usted sobre su aprecio a la comunidad judía. ¿A qué se debe este cariño? Yo tuve una primera amistad con el rabino Marcelo Rittner, a través de otro sacerdote que era mi compañero y que era muy su amigo, iniciándome yo como obispo en Texcoco en 1997. Allí se trabó esta relación muy cercana, no solo en empatía, sino cercana en la visión de lo que tenemos que hacer como iglesias en un país como México y entre la relación concreta de la comunidad judía con la comunidad cristiana. Después se amplió fortuitamente, como todas las cosas, con los dirigentes de Tribuna Israelita, prácticamente en ese mismo año, 98, entonces ya tenemos más de 20 años de una relación constante, frecuente, y con los distintos presidentes de las comunidades judía de México. Hemos hecho eventos en común cuando yo tenía responsabilidades en el nivel latinoamericano, que fueron muy bien vividas, intensas, en donde nos conocemos más, nuestras preocupaciones y lo que podemos colaborar juntos. E igualmente, pues hemos hecho incluso viaje a Israel con la comunidad judía de México, que para nosotros y para ustedes, la comunidad judía, pues representa el país, dijéramos, de identidad, y para nosotros también en la fe. Es una experiencia única y además nos ha permitido idear un primer proyecto de una comunidad ecuménica en Bosque Real, en donde dejé yo todos los trámites para realizarse allí en una misma explanada la sinagoga y la iglesia católica en una común plaza de ingreso. Espero que eso se concrete, son proyectos a mediano plazo, no son inmediatos,
pero son como expresiones del por qué mi aprecio, mi cariño, todo mi afecto a la comunidad judía de México. Cardenal, ahondando más en el tema de su viaje a Tierra Santa, ¿qué opina del Estado de Israel? Un Estado muy desarrollado. Yo conozco Israel desde 1975, que fue mi primera ida. Tenía yo 25 años, estaba estudiando en Roma y estudié Biblia, entonces estudié hebreo, estudié griego y arameo. Entonces, pues era toda mi ilusión conocer la Tierra Santa, Israel. Y después he vuelto en varias ocasiones y la última acabo de ir en noviembre pasado para la inauguración de Magdala. Estas idas recurrentes me han permitido ver cómo ha ido desarrollándose el Estado de Israel. Es sorprendente, es decir, la evolución, la comunicación en carreteras, desde aquellas que nada más eran angostas, ahora en autopistas. La ciudad de Jerusalén hoy está transformada, yo creo que desde hace unos 10 años para acá, pero muy fuertemente. Y no se diga el turismo, qué barbaridad. Soy una expresión que pues se tendrá que buscar maneras de cómo controlar esta cantidad de turismo que está siendo, que desafortunadamente en este momento están cerradas acabo de tener una muy buena entrevista o encuentro con el embajador de Israel en México la semana pasada. Me lo acaba de notificar, dice, ahorita tenemos cerrado porque se tomaron medidas drásticas. Pero es un gozo cada vez que me ha tocado ir. No, a pesar de que conozco prácticamente todas las áreas del Estado de Israel, de toda la zona de Jordania, pasé una vez hasta el otro lado de Jordania, las zonas del Mar Muerto, todo, las excavaciones de Qumran. Siempre las gozo cada vez, aunque repita. Claro, así nos sucede a todos. Cardenal, ¿qué opina, cómo describiría la relación hoy en día entre la Iglesia y la comunidad judía? Bueno, desde las relaciones aquí en el país, las relaciones entre las distintas expresiones religiosas, no solamente judío y cristianas, sino incluso también relaciones con otros movimientos. Me parece que la comunidad judía es una comunidad que ha madurado mucho en su convicción de la pluralidad religiosa que vive el mundo. Y yo creo que eso es un aporte al cual nos está invitando también el Papa Francisco, de decir, las religiones, independientemente ya de la estricta manera de cómo consideramos nuestra fe, cuál es nuestra concepción del Dios, prácticamente tienen que ser elementos que le ayuden al ser humano y a la comunidad internacional a unirse, a sumar, para bien de la humanidad. Y yo creo que en ese aspecto valoro yo estas relaciones. Ahora hay aspectos que a mí me han llamado mucho la atención y me sirven para promover de alguna otra manera lo que también he visto que hace la comunidad judía en este momento en que está generalizada la crisis de la familia. Si la crisis de la familia es una de las causas que nos ha generado esta situación tan difícil para la orientación de los adolescentes. Niños, adolescentes y jóvenes hoy están siendo más orientados en su vida, en su conducta, por las redes sociales que por los mismos papás de familia. Es un hecho en todo Occidente, con mucha fuerza. Y me parece interesante esta estructura que tiene la comunidad judía, de tener siempre su organización de ayuda, de auxilio ante las dificultades que va teniendo un matrimonio. Tienen los recursos a la mano para ayudar a resolver los conflictos y tratar de evitar las separaciones, los divorcios.
Eso creo que lo tenemos que aprender y estamos tratando de hacerlo con algunas instancias en nuestra iglesia también, de poder ayudarle a los matrimonios a que no por las primeras dificultades se separen, porque hay que mirar a los hijos. Quienes son más heridos en una separación no es el esposo y la esposa, son los hijos. Y como a los hijos los ama papá y los ama mamá, pues tiene que ser el motor para buscar siempre la reconciliación. Es un ejemplo de las cosas que uno va viendo en la comunidad judía que a mí me llamaron desde el principio mucho la atención positivamente. Y hablando de las problemáticas sociales que existen en la actualidad, ¿qué es lo que más le preocupa a la Iglesia hoy en día en base a la sociedad mexicana? En primer lugar, nuestra Iglesia ha venido manteniéndose en su identidad católica con mayor relieve gracias a la religiosidad popular. Las tradiciones que desde el siglo XVI empezaron a implementarse en nuestro país, como en toda América Latina, pero aquí con muchísima fuerza. Es uno de los países que tiene una religiosidad popular increíble, sorprendente. Pero nos ha faltado mucho el camino que llamamos de la evangelización, es decir, del conocimiento más profundo, más sustancial de lo que significa ser cristiano, de lo que significa conocer tu propia fe y no dejarte llevar simplemente por una religiosidad natural, sino que tengas en cuenta las enseñanzas que deben de ser las que nos conduzcan para lograr los objetivos que nos planteamos como una comunidad fraterna, solidaria, una comunidad que respeta al ser humano, que le da su lugar al varón y a la mujer, que tengamos esta capacidad de buscar siempre soluciones para la paz y para el desarrollo de la justicia, lo que llamamos en la Iglesia Católica la doctrina social cristiana. Entonces, eso nos hace mucha falta y es un trabajo que hay que hacer urgentemente. Sin duda, estoy de acuerdo con eso. Cardenal, me comentaba usted sobre lo que admira de la comunidad judía. Ahora le cambio un poco la pregunta y me gustaría que me diga qué aspectos le llaman la atención de manera positiva del judaísmo en particular. Me llama la atención pues muchas cosas porque, bueno, como decía, yo he estudiado, me he especializado en el estudio bíblico, hice también mi doctorado en los años 90 y hay muchas cosas que son tan importantes de la vida de la comunidad judía como es toda la tradición pascual, todo el recuerdo del paso de Egipto a Tierra Prometida, que explica todo lo que después nosotros a través de la persona de Jesucristo vemos realizado en su persona. Entonces, por ejemplo, si allá era la figura del Cordero, los cristianos le llamamos a Jesús Cordero. Entonces, saber por qué le llamamos Cordero. Si no entendemos la Pascua judía, no vamos a entender por qué a Jesús le llamamos Cordero, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, cuando en la tradición judía pues escogían dos corderos, uno sobre el que se descargaban los pecados y se mandaba al desierto, y otro el que se ofrecía a Dios, que de ahí nace la Pascua. Entonces, son los aspectos que nos hermanan, y por eso el Papa Juan Pablo II dijo tan perfectamente, la comunidad judía es nuestra hermana mayor, son nuestros hermanos mayores, es decir, son los que nos dan los elementos para entendernos nosotros en el presente. Entonces, así como ese, hay muchísimos otros, los profetas, la acción profética, las advertencias constantes que recibió el pueblo de Israel, la caída en el exilio, la destrucción de Jerusalén, el por qué anhelan la construcción de un templo en Jerusalén. O sea, todas esas cosas
tienen todo un sentido también para nosotros. Es una historia común. Para finalizar, cardenal, me gustaría tocar un tema un poquito sensible. El judaísmo y el cristianismo no han tenido las mejores relaciones en el pasado. Sin embargo, afortunadamente esto ya no es así. Hoy en día, ¿qué opina la Iglesia sobre el antisemitismo? Bueno, que es un ejemplo, un testimonio negativo en sí mismo, pero también lo negativo sirve para aprender. De manera que si no queremos que se repitan estos terribles hechos, tenemos que tener en consideración que, aunque se hayan dado ya pasos, tenemos que seguir construyendo una sociedad que tenga plena conciencia de la dignidad de todo ser humano, independientemente de sus convicciones, y que tenga toda la libertad para ejercer sus convicciones religiosas, independientemente de la religión o de la profesión en ese aspecto que tenga. Entonces yo creo que del antisemitismo que nos ha tocado ver estos acontecimientos dramáticos, trágicos, tenemos que sacar una lección que nos haga decir y que sea real nunca más. Eso es lo que yo pienso. Con eso me quedo, cardenal. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por recibirme y que Dios lo bendiga. Igualmente para ustedes y un saludo a toda la comunidad judía con mucho cariño, que el Señor los bendiga. Gracias.